Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos y familiares. Bienvenidos a este servicio en línea de la Primera Iglesia Bautista Hispana. Estamos muy contentos de poder verles ahí detrás de la pantalla, listos, preparados con todo su corazón para adorar a Dios y para aprender de su santa palabra. Espero que en esta ocasión sean muy bendecidos y que la oportunidad de adorar y de alabar al Señor a través de este medio sea muy preciosa para ustedes y sean ministrados a través de ellas al mismo tiempo. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones con las que Él nos ha favorecido en cada día de esta semana pasada y en todo el tiempo de nuestra vida. Sin duda, Él ha sido bueno con todo y con cada uno de nosotros, porque Él no sabe ser de otra manera. Vamos a orar dando gracias a Dios por este tiempo de adoración en el que podemos unirnos y porque sobre todo Él está en nosotros y entre nosotros. Padre, muchas gracias te damos por tu precioso amor, tu gracia, tu misericordia que has mostrado para con nosotros. Gracias por este tiempo en el que tú nos permites unirnos, Señor, para alabarte, para adorarte como solo tú lo mereces. Te ruego, mi Señor, que permitas que cada uno de mis hermanos detrás de la pantalla, Señor, estén siendo bendecidos, que podamos sentir la unidad que hay entre nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que podamos sentir tu presencia mucho más que solo saberla, Señor, que la podamos ver con los ojos de la fe. Te ruego, Señor, que recibas la adoración, la honra y la gloria que a ti traemos, porque solo tú lo mereces, Señor. Te ruego que reciba los cantos, Señor, que para ti hemos preparado. Te ruego, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón y que caiga esta como una semilla en tierra fértil y produzca el fruto para lo cual tú le envías. Te ruego, Padre, pues, que de esta manera podamos tener un precioso tiempo de adoración y de culto a tu nombre. En nombre de Cristo Jesús lo ponemos delante de ti, a tus pies. Amén. Bien, el día de hoy el tema es cómo vencer por medio de la fe, y el que nos trae la palabra de Dios el día de hoy es nuestro hermano Jorge Valdés. Así que espero sean cada uno de ustedes bendecidos en este tiempo de la administración de la palabra del Señor y también con los cantos. Y bueno, seguimos con nuestros servicios en línea y el día 21 de marzo estaremos teniendo nuestro primer servicio en presencia de este año. 21 de marzo, recuerde, a las 12 del mediodía estaremos teniendo nuestro primer servicio del año en persona en el templo. Nuestra dirección es 3535 West Georgia Avenue en Phoenix, Arizona. Así que ahí los estaremos esperando ese día en persona. No se lo pierdan. Y por lo tanto, en este momento, después de este tiempo de introducción, tendremos algunos cantos. Después de los cantos, la predicación. Después de la predicación, tendremos algunos breves anuncios y una oración despedida. Este es el programa para el día de hoy. Espero que todos y cada uno sean bendecidos. También les recuerdo que estamos con el proyecto de familias alabando. Así que si usted no se ha apuntado para participar en este proyecto, es decir, grabar los cantos para que un servicio nos estén dirigiendo en la alabanza, como una de las familias de nuestra iglesia o alguna de las familias que conoce y ha estado o ministra o ha sido ministrada por esta iglesia o por alguno de sus pastores. Así que espero que se apunten y podamos ponernos de acuerdo para la grabación, sea que mande su grabación o sea que vayamos a hacer la grabación en su casa. Así que espero que más se apunten, porque ya tenemos que empezar a repetir algunas familias porque muchos no se han apuntado. No pierdan la oportunidad de adorar al Señor de esta manera. Así que continuamos pues con el tiempo de alabanza. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel.
dones de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad, seguimos por doquier, por fe en Jesús el Salvador, integridad, oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Si en pruebas o en dolor te encuentras desmayar, si hay en tu pobre ser mil dudas y pesar, solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo quieres ver, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, te mueve la mano de Dios, en su palabra dice que todo es posible. Si puedes creer, Cristo es el Señor Jesús, te invita a gozar de plena gracia y luz, de todo bienestar. Solo Él podrá cambiar tu ser. Si tan solo tú le das tu corazón, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, te mueve la mano de Dios, en su palabra dice que todo es posible. Si puedes creer, que todo es posible. Si puedes creer. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Gracias damos a Dios porque nos permite estar en este lugar, ¿verdad? Hoy es domingo, es un día en el cual pues todos estamos listos y dispuestos para escuchar la palabra del Señor, unos para predicarla y otros para escucharla. Así que qué precioso, ¿verdad? Que este día lo dediquemos precisamente para alabar a nuestro Dios, pero también para escuchar la palabra y para predicarla. Así que saludos a todos en este día. Esperamos que se encuentren bien. Aquellos que están enfermos, esperamos que pues pronto el Señor les restablezca. Tenemos buenas noticias para algunos pues que conocemos, que ya se están restableciendo. Gracias a Dios, el Señor les va dando ya la salud poco a poco, restableciéndose, pero seguimos orando por aquellos que todavía están en este proceso de restauración de su salud, ¿verdad? Cualquiera que sea, si es la que actualmente estamos padeciendo, como es el COVID-19, pues esperamos que el Señor pronto le restablezca. Si es cualquier otra enfermedad o cualquier otra necesidad, también estamos orando por ellas. Gracias a nuestro pastor que pues siempre tienen su tiempo de oración, y recuerde que los miércoles es cuando ellos tienen un tiempo para orar por nuestras peticiones. Es cuestión de mandárselas y ellos lo toman en cuenta y oran junto con nosotros, así que agradecemos a nuestros pastores por eso. Así que en esta tarde, mis hermanos, yo quisiera compartir con ustedes un pequeño mensaje. Digo pequeño no por la calidad, sino pequeño porque va a ser corto, ¿verdad? Vamos a tratar que sea corto, pero es poderoso porque es la palabra del Señor precisamente. Y ahora, en estos tiempos tan difíciles, mis hermanos, estamos tratando de buscar cómo podemos vencer a través de la fe. Y eso precisamente es el título que he dado a este pequeño mensaje, es ¿cómo puedo vencer a través de la fe? Y lo haremos y meditaremos aquí en unos versículos. Si usted me está oyendo y está listo con su Biblia, pues váyase ahí a Marcos, el capítulo 11. Vamos a meditar del 12 hasta el 26.
pero voy a ir como versículo por versículo, no voy a leer toda la porción al principio para ir pudiendo dar pautas en los versículos que más quiero enfatizarme en esta tarde. Así que primero lo que quisiera que hiciéramos es un pequeño recorrido o un pequeño vista de nuestro Señor Jesucristo, una pequeña recordación de lo que Jesús vino a hacer a este mundo y cómo lo vino a hacer. Si usted ha escuchado este versículo, que es bastante, voy a dar un versículo que es bastante conocido, y si no, puede buscarlo, es Juan 1:14. En su primera, creo, o segunda parte, dice, el verbo se hizo hombre, en algunas versiones dice, se hizo carne, y nos enseñó de esa manera su humanidad. La verdad es que es precisamente lo que hizo el Señor. Dejó su gloria, dejó su majestad para venir al mundo, hacerse hombre, hacerse humano, y de esa manera nos enseña cómo Él puede entendernos no solamente porque oyó o no solamente porque desde arriba Él mira, no, Él vino a sufrirlo, a tenerlo en su propio cuerpo humano. Por eso es que Él se hizo humano. Claro, el propósito principal era la salvación, pero Él se hizo humano y sufrió junto con nosotros. Entonces, eso quiere decir que Él habitó entre nosotros, ¿verdad? Para cerrar esa partecita, esa introducción que quería dar. Pero mire cómo nos muestra en el capítulo 11 de Marcos y el versículo 12, vamos ahí donde yo les dije al principio, dice en el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esta es una característica ¿de qué? De un ser humano. Usted padece hambre, no es que padezamos, necesitamos comer y tenemos hambre cuando es el tiempo de comer. Esto es, como digo, una característica de un ser humano. Y Jesús lo padeció. Él dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Dice que estuvo todo el día en Jerusalén, fíjese. Y ya por la noche pasaron a Betania. Pero cuando salieron de Betania o de Jerusalén, pasaron a Betania. Cuando salieron de Betania, Él sintió hambre, ¿verdad? Entonces, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, el Señor Jesús dejó por un tiempo su gloria. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Pero no es nada más eso, sino que Él se sometió a un cuerpo humano y en Él resistió las tentaciones y los dolores del juicio. Entonces, ¿para qué lo hizo? Para salvarnos. El Señor Jesús se sometió a una muerte terrible y vergonzosa. El Señor Jesús vivió como una persona cualquiera de nosotros. El pasaje bíblico que leímos en el versículo 12 dice, hoy nos presenta a Jesús en su humanidad. Dice el texto que tuvo hambre. La Biblia nos dice también que Él se cansaba. Había momentos en que, recuerde, aquí qué fácil para nosotros, ¿verdad? Queremos ir a tal parte, nada menos ahorita podemos ver la experiencia tratando de hacer esta grabación. Teníamos algo que nos hacía falta. Y en 2 minutos, 3 minutos lo máximo, el pastor lo resolvió porque tuvo que ir como unas 3 cuadras de aquí, pero eso fue en su carro y rapidito fue y volvió. No es la situación en el tiempo en que Jesús estaba. Ellos caminaban, era caminando. Entonces la Biblia nos dice que también Él se cansaba. También dice que Él lloró. Todas estas que le estoy dando son características de un ser humano, una persona
que llora porque se entristece. Dice que Jesús también estuvo triste, lloró por Jerusalén al ver la situación que Jerusalén se metía y se metía más en el pecado, en vez de ir saliendo de él, se metía y había más problemas. Entonces él dice que lloró, él dormía, tenía que dormir. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús estaba en la barca y los discípulos estaban afligidos, asustados porque había una gran tormenta y él durmiendo? Era posiblemente de cansancio, era posiblemente para enseñarles a ellos confiar o tener fe de que él iba a ir con ellos. Cualquiera que sea en ese momento, él estaba durmiendo. Así que como lo hace cualquier persona después de una jornada de trabajo o lo que sea, en la noche ya por ahí 8, 9, 10 de la noche, ya vamos buscando la camita. ¿Por qué? Porque dormimos. Características de un ser humano, ¿verdad? De una persona como cualquiera otra. Entonces, como cualquier persona, también se entristecía, ¿ves? A él le dio mucha tristeza ver a las personas que realmente no creían en el Señor, aún viendo los milagros que él hacía cuando andaba en ese lugar caminando. Él se entristecía de ver la incredulidad del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces dice que también se gozaba, vivió también el olor y fue menospreciado. Y en muchos casos estuvo solito, nadie estaba con él. Él se iba, recuerde, cuando andaba con sus discípulos y él necesitaba, sentía aquella necesidad de hablar con su padre, él se iba solito. Se iba, dice, subía al monte y allá entonces empezaba a platicar con su Padre Celestial, ¿verdad? Pero también en algunas ocasiones posiblemente quería sentir el apoyo de sus seguidores, que eran los discípulos, y posiblemente hasta se quedaban dormidos. Podemos saber de estas historias, ¿verdad? Por todo esto el Señor nos entiende perfectamente a nosotros. Pero por eso dice la Escritura que tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros. Y nos convenía porque la forma que Él nos puede entender es pasando las mismas necesidades que ahora usted y yo estamos pasando. Necesidades a veces de trabajo. ¿Cuántas necesidades? No quisiera todas mencionarlas, ya que es un poco difícil, no queremos hacer tan largo, ¿verdad? Entonces, Él nos convenía porque Él nos puede entender, porque Él no estaba nada más desde el cielo mirando, sino Él se humanizó precisamente para poder entender la vida que ahora vivimos nosotros. Entonces, no se trata de cuán fuerte soy yo, sino de cuán grande es Dios. Esto es importante. Ahora, hermanos, Jesucristo también muestra su poder también en nuestro diario vivir, ¿verdad? Jesús con sus discípulos encontró, al salir de ahí por ese lugar de Betania, dice que encontró una higuera estéril. Mire lo que dice Marcos 11, 13 y 14. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto es importante, hermanos. Quiero que pongan mucha atención. Lo oyeron sus discípulos. Él lo dijo de una forma que sus discípulos pudieran oír lo que él estaba diciendo. Recuerde que sus discípulos no sabían todo. Ellos estaban aprendiendo de su maestro. Ellos lo estaban siguiendo para aprender. Entonces Jesús siempre tenía el cuidado de lo que él decía, lo oyeran bien ellos. Y muchas veces tuvo que hablarles algunas parábolas todavía después de haberles dicho,
para que ellos entendieran todavía mejor, porque Él estaba interesado de que ellos pudieran escuchar la palabra, pero que también la entendieran, ¿verdad? Entonces, aunque nos dice el texto que no era tiempo de higos, las hojas indicaban los primeros higos, ¿verdad? Indicaban que ya era tiempo, ¿verdad? Cuando usted ve la plantita, que ya las hojitas se están poniendo verdecitas, ya usted sabe si es de fruto, que ya va a dar fruto, si es de flor, que ya va a dar flor. Entonces, la higuera tenía esas cualidades ya. Las hojas estaban muy bonitas y todo, y esto indicaba de sus primeros frutos. Pero fíjese que el Señor la encontró falto, o sea, no había fruto en ella. Que esto indicaba que ya podía aparecer la primera cosecha, ¿verdad? Y el Señor Jesús entonces aprovecha este momento para dar una nueva lección a sus discípulos acerca del poder de la fe. Pues fue intencional, hermanos, lo que Él hizo. El texto bíblico dice, y le oyeron sus discípulos. Él se ocupó precisamente de que le escucharan muy bien lo que Él estaba hablando. Podemos entonces tomar estas hojas como figura de una vida religiosa que es aparente. La higuera aparentemente iba a tener higos, pero cuando llegó Jesús a querer tomar uno de ellos, no había nada. Entonces, podemos tomar estas hojas como una figura de la vida religiosa y que es aparente, pues eso sucede y lo podemos ver en muchas ocasiones, pero que en realidad, la verdad, no lleva sinceros frutos y no sirve para nada, pues no genera una vida real. Recordemos, por ejemplo, que Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo creo que usted recuerda esto, pero luego el Señor les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, de manera que esas hojas no sirvieron para cubrirse delante del Señor. Y luego nos dice la Escritura que Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto, hermano, nos enseña que solo el sacrificio del Cordero de Dios es el que nos reviste de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Las hojas realmente no sirvieron de nada, sino que Dios entonces vino y sacrificó para ponerles esas pieles y cubrirles de su desnudez, perdón. Las palabras entonces debemos de entender que las palabras de Jesús tienen ¿qué? Poder, ¿verdad? Mire lo que dice en Marcos 11, seguimos siempre en el mismo capítulo, algunos versículos hacia abajo, y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro acercándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿verdad? Entonces, recordemos que la Biblia también nos dice todas sus promesas, todas las promesas son en Él, sí y en el amén, ¿verdad? Los cielos y la tierra dice que pasarán, pero sus palabras, no pasarán. En Él no hay cambio ni sombra de variación, ¿verdad? Ahora, vemos entonces que la fidelidad de Dios a su palabra es absoluta y completa. Por eso el pasaje nos dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ellos estaban sorprendidos ante el poder de la palabra de Jesús. Recuerde, ellos estaban siguiendo a una persona aquí en la tierra que para ellos pues no era más que un buen profeta, una persona. Ellos no estaban enterados que ese era el Dios bendito que había dejado su gloria para venir a esta tierra y enseñarles. Ellos ni siquiera sabían que estaban caminando con Dios, con el mismo Dios.
Recuerde que cuando Jesús murió, ya que lo crucificaron y todo, cada quien, como dicen, aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. Ellos todavía, después que vieron todo el sufrimiento, milagros y todo lo que habían visto, ellos todavía no sabían que estaban tratando con el mismo Dios, con el Dios bendito, perdón, con el Dios que venía a darles la salvación que ellos esperaban. Así que entonces es por eso que ellos estaban sorprendidos ante el poder de la palabra de Jesús. Podemos ver también el poderoso alcance de la palabra. Dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti, o sea, de la higuera, ¿verdad? Fíjense que entonces esto era importante porque la higuera, esto significaba que iba a ser estéril, o sea, no iba a dar más. Si no estaba dando en el tiempo que ya casi era tiempo de dar, pues con las palabras de Jesús jamás iba a volver a hacerlo. Ella iba a ser sin fruto. Pero nos dice el texto que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, la palabra que Jesús dio no solo afectó el fruto, sino la higuera completa desde las raíces, ¿verdad? Esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Recordemos que los cielos y la tierra fueron hechos con la palabra de su poder, ¿verdad? Y por ella, pues todo se sostiene, lo sabemos muy bien. Gracias a Dios por darnos su poderosa palabra, ¿verdad? Ahora, también quiero recordarles que los milagros suceden en una atmósfera de fe, hermanos. Si no hay fe, pues es muy difícil. La fe permite que todo hijo de Dios vea sus maravillas. ¿Qué dice Marcos 11, 22 y 23? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto es importante, hermanos, hacer este versículo realmente de nosotros. El pasaje de hoy nos deja ver varias cosas importantes respecto a la fe. Debemos ser específicos al declarar la palabra. Jesús dijo a este monte. No se dirige a un monte incierto o aquel monte. No, lo dice precisamente directamente. Entonces declara la palabra de manera clara y específica. Eso es lo que nosotros debemos de aprender en este texto. Así, debemos hacerlo cuando oramos, mis hermanos. La fe se expresa a través de nuestras palabras. Por eso debemos tener cuidado de las palabras que hablamos, pues la vida y la muerte están en la lengua. La duda en el corazón es enemiga de la fe. Así como la fe agrada a Dios y permite, su acción, también la duda agrada al enemigo y le hace fuerte. Así que no se llevan muy bien. La fe y la duda, yo creo que no se relacionan muy bien, como que una le echa a la otra, ¿verdad? Así que es importante saber que la fe agrada a Dios, pero la duda, ¿qué? Agrada al enemigo. Y el enemigo se hace fuerte y se pone así grande cuando nosotros empezamos a dudar, diciendo, oh, estoy logrando lo que yo quiero. Pero no así la fe. La fe agrada a Dios. Y me imagino que Dios no se pone orgulloso, sino se alegra de que sus hijos están usando la fe para beneficio. En este caso, sí, aquí sí que podríamos decir que para beneficio propio, porque es para beneficio de nosotros. Recuerde, Dios está donde debe de estar y nosotros ni nos imaginamos
lo hemos leído, donde Él está y todo lo demás, pero es un lugar privilegiado que Él nos ha prometido y que por fe un día estaremos en ese lugar. Así que la fe agrada a Dios, pero la duda engrandece al enemigo, ¿verdad? Así que no engrandezcamos al enemigo dudando de lo que Dios puede hacer o Jesús puede hacer en nuestra vida. Debemos decidir entonces creerle a Dios, pues todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. Entonces, la fe y la oración promueven las grandes respuestas de Dios. Hay un canto muy bonito que a veces cantamos, vamos a ver si le puedo hacer un poquito. Dice, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Perdón. Fe en su palabra viva. Bueno, vamos a dejar que otro lo cante porque no soy muy bueno con esto, pero ese canto nos recuerda cómo el tener fe mueve la mano de Dios. Su fe mueve la mano de Dios. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿cuánta fe? ¿Cuánta dice la palabra? La palabra dice, si tuvieres fe, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como un grano de mostaza. Yo no lo conozco, pero los predicadores que he oído y que sí conocen el grano de mostaza es demasiado pequeña. Quiere decir que no tenemos que tener una gran fe, sino tenemos que ubicarla donde la debemos ubicar. ¿En quién? En Jesús, que fue el que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros y nos ha hecho todas las promesas que usted conoce de venir otra vez por nosotros, de sanarnos, de cuidarnos, de no soltarnos de su mano. Todas esas promesas el Señor las ha hecho, el Señor Jesús, y nosotros tenemos fe que Él las va a cumplir. Entonces es importante. ¿Qué dice Marcos 11:24? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que mire, entonces la oración y la fe van de la mano. Voy a tomarme un poquito aquí, disculpen. Este verso nos está hablando de que la fe y la oración deben de ir de la mano. Son dos cosas que no se pueden separar. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿verdad? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces es muy bonito orar y también saber que vamos a recibir creyendo, ¿verdad? Es fundamental que estemos también en la voluntad de Dios, ¿verdad? Por supuesto, lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo, sea en la voluntad de Dios, no en la voluntad mía, ¿verdad? Yo a veces quisiera que el Señor hiciera cosas conmigo, pero a veces el Señor no hace lo que yo quisiera, pero hace otras cosas que me benefician y posiblemente pasando el tiempo analizo y veo que, bueno, posiblemente lo que yo estaba pidiendo no estaba en la voluntad de Dios, pero esto que me está viniendo sí está en la voluntad de Dios. Entonces, y es importante practicar la fe en la oración, ¿verdad? Es decir, orar y creer, o sea, orar creyendo. Hay una gran diversidad de montes. Recuerde, hay montes de tierra, hay montes de arena, hay montes de hielo, de piedra o de otros materiales. Y algunos se pueden desvanecer rápidamente, muy fácilmente, ¿verdad? Posiblemente podríamos referirnos a un monte de hielo.
solamente que caliente un poquito el sol y se va desvaneciendo, ¿verdad? Estos son materiales, por supuesto. Otros pueden durar miles de años, que no se mueven de ahí, ¿verdad? De igual manera, nosotros, hermanos, enfrentamos diferentes obstáculos o montes en sentido figurado, ¿verdad? Algunos más resistentes que otros y algunos de mayor tamaño que otros. Tal vez son crisis emocionales, pueden ser oposiciones demoníacas, ¿por qué no? Oposiciones de personas perversas, iras. La ira es un monte que ataca a muchas personas y ese monte es bastante difícil de destruir, ¿verdad? Falta de perdón. Esto es algo que, hermanos, la verdad, hay mucha gente que sufre por falta de perdón. Y no porque no lo hayan perdonado, sino porque posiblemente la misma persona no quiere perdonar, por miedos y por cuantas cosas. Pero cuando oramos confiados en el Señor y disponemos nuestro corazón para su obra, esto nos permite ver las grandes victorias. Entonces, el resentimiento o falta de perdón es un obstáculo, perdón, para la fe. Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este es un versículo muy, podríamos decir, muy duro. Hay mucha gente que lo que piensa es que a él le tienen que venir a pedir perdón. Él piensa que posiblemente no sea él que tenga que pedir perdón y se queda con eso, pero mire lo que está diciendo la palabra. Si nosotros no perdonamos, sea que no hayan hecho una cosa, nos hayan hecho una cosa intencional o no intencional, como quiera que sea, nosotros debemos de perdonar. Hay una razón muy grande. Este versículo nos está diciendo, si nosotros no perdonamos, dice que nuestro Padre tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Imagínense el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y porque nosotros, voy a usar esta palabra tal vez un poco fuerte, pero es muy cierta, por nosotros ser un poco necios y no querer perdonar a otra persona, nuestro Padre no pueda darnos el perdón a nosotros, no porque Él no quiera, sino porque nosotros nos oponemos a tener ese perdón, ¿verdad? Entonces, vemos en los evangelios que a varios enfermos, antes de sanarlos, el Señor Jesús les perdonó sus pecados. ¿Recuerdan? Está comprobado en las Escrituras, pero también médicamente, mis hermanos, que el resentimiento y la amargura generan y promueven diversas enfermedades. Por ejemplo, Noemí volvió a Belén, nos dice la Biblia, y volvió en amargura de espíritu. Recordemos que Noemí vuelve de un pueblo a otro. Creo que ahí fue que perdió a su esposo, perdió a sus hijos y cuántas cosas. El caso es que ella, venía ¿qué? En amargura de espíritu y difícilmente la reconocían. ¿Por qué? Pues su rostro y figura habían desmejorado mucho. Vemos también el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel, quien estaba con amargura de alma y ella lloraba y ¿qué? Y no comía. Todo esto afecta sin lugar a duda la salud. Entonces la falta del perdón impide una oración eficaz. Hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí porque realmente creo que es suficiente para entender que nosotros debemos de buscar realmente vivir en fe.
andar en fe. Entonces debemos de saber y confiar que solo la fe en Cristo nos hará vencer nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras situaciones, poniendo nuestra fe en Cristo. Así que espero, mis hermanos, que hayamos podido escuchar la palabra. Y es importante, importantísimo, andar buscando la voluntad. Andar en la voluntad de Dios es importantísimo. Entonces, luchemos para seguir confiando y también teniendo la fe que Jesucristo nos sacará de toda esta crisis que en este momento estamos viviendo. Que el Señor les bendiga. Espero que hayamos aprendido de esto bastante. Mucho gusto de haber estado con ustedes. Es un privilegio y quisiera hacer una oración pequeña, tal vez corta más que pequeña, entonces para que podamos reafirmarnos más en la fe. Señor, te damos gracias en este día, porque tú eres bueno para siempre, Señor, es tu misericordia. Tú nos has prometido cuántas cosas y nosotros las recibimos por fe, Señor. No nos dejes, nunca nos desampares, permite que siempre estemos confiando, orando de que tú vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por haber compartido la palabra de Dios con nosotros. Cómo vencer a través de la fe, un tema precioso sin duda. Espero que usted tenga el valor de entregar su vida a Cristo y confiarla solo a Él, que solo Él la puede salvar, es el único que puede salvarla. Usted no se puede salvar a usted mismo, nadie más le puede salvar excepto Cristo Jesús. Así que experimenta la victoria de Cristo en su vida entregando su vida a Cristo Jesús. En este día les recuerdo que los domingos nos estamos transmitiendo en vivo por un tiempo a las 12 p.m. y cuando regresemos a nuestros servicios en línea seguiremos transmitiendo a las 12 p.m. los domingos, pero el culto en vivo que se estará dando pues en el templo de nuestra iglesia, ahí en el 3535 West Georgia Avenida en Phoenix. Ahí estaremos reuniéndonos en persona a partir del día 21 de marzo. Ahí los esperamos y seguiremos transmitiendo los servicios en vivo desde las instalaciones. Así que también tenemos reuniones los miércoles de oración. Todavía los estaremos teniendo en vivo a través de Facebook, así que si usted quiere participar, conéctese a las 6 de la tarde, tiempo de Phoenix, en la página de la hermana Xiomara Martínez de Facebook, y ahí podrá pues ser partícipe del tiempo de oración. También tenemos reuniones de estudio para mujeres los viernes. Hay 3 reuniones, a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche, así que contáctese con la hermana Xiomara para más información acerca de esto. Nuestra clase bíblica de escuela dominical, que es los sábados a las 7 de la tarde, la estamos teniendo vía Zoom, así que los invitamos a participar y comuníquense con nosotros para poderles dar la información para conectarse y la invitación para unirse a la reunión vía Zoom. Así que espero no se pierdan esta preciosa oportunidad también. Seguimos orando, hermanos, porque los retos que tenemos para seguir laborando como iglesia y trayendo a los pies de Cristo a todos los perdidos, pues son cada día más grandes
y la necesidad también más grande. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, eso dice la palabra. Así que hagamos eso exactamente, que cada uno de sus hijos se convierta en un obrero que predica la palabra del Evangelio a todos los que lo rodean, y no se conforme con eso, sino que intente ir más allá, hasta lo último, hasta la persona que vive en el rincón más escondido de este planeta. Así que sigamos orando por esto. Oremos también para que pronto se acabe todos estos asuntos de la pandemia y podamos regresar a una vida normal, o como algunos les llaman, nueva normalidad. Espero pues en el Señor que pronto suceda esto y oramos para que así sea. Pero sobre todo la voluntad de Dios sea cumplida. Sigamos orando por aquellos que están enfermos, sea por resultados de la infección del COVID o por alguna otra enfermedad, y sigamos apoyándonos en oración. Vamos a orar pues por alguna de estas cosas y seguiremos llevándolas a Dios en oración durante la semana. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de estar en tu presencia. Te ruego, mi Señor, que tú sigas ministrando el corazón y la vida de cada uno de nuestros hermanos cada día, Señor, en cada momento, conforme sea necesario, Señor. Te ruego, Padre, por aquellos que están desanimados, que tú los alientes, que tú los levantes. Te ruego, Señor, por aquellos que tienen ánimo de servir, Señor, que tú los guíes para que ellos te puedan ver también delante de ellos, Señor, y no pierdan ninguno de los pasos que tú das frente a ellos y te puedan estar siguiendo todo el tiempo, Señor. Te ruego, Padre, que sigas obrando, Señor, sobre aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que por causa del COVID están enfermos, Señor, tú obres y los levantes y los restaures conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. Te ruego también, Señor, que tú estés obrando, Señor, en la vida de aquellos que están enfermos de cualquier otra cosa, Señor, que tú los levantes, que tú les devuelvas la salud, Señor. También te ruego que tú sigas proveyendo para las necesidades de todas y cada una de las familias, Señor, de nuestra iglesia y de tu pueblo, Señor, y también proveas para las necesidades del mundo, Señor. Te ruego, Padre, que nos sigas usando como una luz que brilla, Señor, fuerte en esta comunidad, que alumbra, Señor, hacia ti, para que la gente te encuentre, Señor, y se entregue a ti. Te ruego, Padre, pues, que nos hagas un instrumento útil para alcanzar a todas las almas perdidas de nuestra comunidad, de nuestro país y de todo el mundo. Te ruego, Padre, pues, que así suceda, siga recibiendo la honra y la gloria que tú solo mereces, Señor, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Está pues ahora con cada uno de mis hermanos, bendícelos, protégelos, Señor, guíalos y úsalos conforme a tu voluntad, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los seguimos esperando en los próximos servicios que tendremos en línea. Bendiciones.